Muy buenos días, estimados estudiantes. Que mis primeras palabras sean de agradecimiento a tus padres, a todos mis alumnos, por las llamadas en estos momentos de tristeza de mi vida. Así que de esta manera me estoy incorporando a los trabajos. Gracias por tu comprensión. Y como siempre te digo, para adelante, quédate en casa. Vamos a iniciar nuestra clase y para eso necesito que tengas a la mano tu libro de literatura, tu cuaderno y tu lapicero. Empezamos nuestra clase. Bueno, muchachos, hoy día vamos a tratar los géneros literarios. Un tema muy importante, un tema interesante, didáctico, que tiene que ver bastante con la literatura. Entonces, cuando hablamos nosotros de los géneros literarios, hay algunos libros que consideran 3, otros que consideran 4, otros que consideran 5. Pero bueno, nosotros vamos a tratar a ver 4 géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? A ver, muchachos, te explico. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son agrupaciones de obras con características similares, ¿no? Que tienen estructura similares. Por ejemplo, si yo quiero agrupar, si yo tengo de repente unas 30 obras y a mí me dicen, agrúpalas por su género literario, tengo que buscar las obras de acuerdo a sus características, ¿no? Por ejemplo, su estructura, si están en prosa, si están en verso, si están en diálogos, si tienen personajes. Mira, lo voy a separar, lo voy a agrupar. ¿Por qué? Por sus características similares. Si yo tuviera 30 estudiantes y le digo a los estudiantes, a ver muchachos, vamos a hacer un trabajo para nuestro querido Biel Salvador. Necesito 10 alumnos. 10 alumnos que me escriban cuentos, fábulas, mitos, leyendas sobre Villa El Salvador del año 1975, 75, 80, mira cuando empezaba Villa, ¿no? Toda la invasión. Entonces, 10 alumnos se van a encargar de escribir cuentos, fábulas, mitos, 10 alumnos. Ahora, muchachos, quiero 10 alumnos más, 10 alumnos más que escriban poesías. Ah, profesor, a mí me gusta expresarme, expresar mis sentimientos, me gusta escribir poesías, versos, rimas. Ok, entonces tú vas a estar en ese grupo. 10 alumnos que escriban todo lo que tiene que ver con la expresión, con el sentimiento. Entonces ustedes van a escribir rimas, elegías, églogas, odas, porque todo eso está escrito ¿qué? En versos, en versos. Muy diferente a los cuentos, a las fábulas que están escritos en prosa. Mira las características, mira la característica, mira la estructura, analiza la estructura. Cuentos, prosa, tienen otra forma, otra estructura. Poesías, versos, otra estructura, otra forma. ¿Ok? A ver, y los 10 que me quedan, los 10 restantes. A ver, muchachos, ustedes
ustedes van a escribir, profesor, a mí me gusta, yo quisiera hacer un teatro, profe, ¿ok? A mí me gusta actuar. Ok, entonces esos 10 grupos, esos 10 grupitos, esos 10 alumnos van a integrar la última fila y se van a encargar de hacer representaciones teatrales de Villa El Salvador entre el año 1975-80. ¿Cómo era Villa El Salvador? Entonces acá en el teatro va a entrar pues la voz actoral, la mímica, el gesto, el vestuario, algunas máscaras, la música, la escenografía. Y todo eso se va a presentar ante un público, ante un público. Entonces, ¿catas la idea? Mira, hemos hecho 3 grupos diferentes. Hemos separado a 3 grupos diferentes que van a escribir todo referente a Villa Salvador, pero con características diferentes, con presentaciones diferentes. Entonces, los géneros literarios, ¿qué son? Son agrupaciones de obras. Son agrupaciones de obras literarias con características comunes, similares, con estructuras comunes, similares. ¿Pueden tener el mismo tema? Sí, mira, porque acá los 3 grupos que han tratado a Villa Salvador tienen el mismo tema, pero diferentes clases de estructura y de expresión. ¿Ok? Diferente clase de estructura y de expresión. Entonces, esos son los géneros literarios. ¿Ok, muchachos? Vamos a seguir. Como puedes ver acá te estoy dando dos conceptos de géneros literarios. Vamos a leer el primero. ¿Qué son los géneros literarios? Se llama al conjunto de modelos o tipos de creación que comparten parecidas características formales, temáticas o de construcción. El otro concepto dice, son las distintas variedades de obras literarias agrupadas por características comunes, según el asunto, la forma o la actitud del autor. Por ejemplo, acá tenemos 3 géneros literarios. El género lírico. El género lírico. ¿De qué trata el género lírico? Trata todas las obras que se caracterizan, ¿por qué? Porque muestran los sentimientos, el mundo subjetivo ¿de quién? Del escritor. Su pena, su dolor, su tristeza. El otro género, el género narrativo, narra, cuenta. El género narrativo se caracteriza ¿por qué? Porque todas las obras que pertenecen a este género narran historias reales o imaginarias. Y el género dramático se caracteriza, ¿por qué? Porque todas las obras son escritas, ¿con qué finalidad? Para ser representadas ante un escenario, ante un público, ¿ok? Entonces tenemos hasta ahorita 3 grupos, pero ya te he dicho que vamos a tratar uno más, ¿ok? Pero tenemos 3 grupos con características diferentes. Esos son los géneros literarios, ¿no? Saber reconocer, si yo leo un libro, por ejemplo, si yo leo este libro de este cuentito, El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo
Es un cuento, ¿ok? Pertenece al género narrativo. Si yo voy a leer una poesía de Vallejo, está escrita en verso. Pertenece al género lírico. Yo voy a leer a Romeo y Julieta, es teatro. Pertenece al género dramático. Entonces, todas las obras que existen en el mundo se clasifica por su género literario, por su estructura, ¿ok? Por su forma de estructura su texto. ¿Ok, muchachos? Entonces, cuando ustedes lean algo, ¿no? Tienen que saber clasificar la obra a qué género pertenece. Si pertenece al género lírico, si pertenece al género épico, que vamos a verlo, si pertenece al género narrativo, si pertenece al género dramático, tú tienes que saber clasificarlo por sus características, que también vamos a tratar acá. ¿Ok, chicos? ¿Seguimos? Clases de géneros literarios. Tenemos el género épico. En el género épico, este es un género, uno de los primeros géneros en el mundo, viene de la literatura grecia, ¿no? De la literatura antigua clásica, predomina la realidad externa, mira, predomina la realidad externa del escritor, el mundo objetivo, oye, lo que yo veo, yo voy a narrar, voy a contar lo que yo veo, lo que yo observo, lo que está fuera de mí, ese es el género épico. Son aquellos que cantan hechos grandiosos y hazañas de un héroe o de todo un pueblo. En la antigüedad solo se escribían en versos, ¿sí? Sí, es verdad. La Odisea está escrita en verso, ¿no? Y modernamente pueden hacerlo en prosa. Especies épicas. Todo género tiene especies. Todo género tiene especies. Vamos a ver entonces, ¿qué especies tiene el género épico? La primera especie es la epopeya. La especie epopeya se caracteriza ¿por qué? Porque cuentan las hazañas que se dieron en la edad antigua. Mira, en la edad antigua clásica. Sus personajes son dioses. Oye, cuando hablamos de dioses, nos tenemos que acordar de quién. De la literatura antigua clásica. De los griegos, de los romanos, ¿no? ¿Ok? Sus personajes son dioses y seres mitológicos. ¿Ok? Y acá pues tenemos que hablar bastante de lo que es la literatura griega, ¿no? La literatura griega encaja perfectamente ahí. Tenemos que hablar, por ejemplo, del gran Homero, autor de la Ilíada, de la Odisea, ¿ok? Este personaje es una leyenda, se dice, se cuenta, que 7 ciudades peleaban por su nacimiento, ¿no? Que 7 ciudades no siempre reclamaban que él había nacido en tal ciudad. Pero bueno, cuenta también que, que Homero era ciego. Otros dicen que perdió la vista, nació bien, pero con el tiempo perdió la vista. Pero lo que sí es cierto, que hay tal, pero tal encanto en el relato del paisaje que hace pensar que todo esto es falso. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan leer la Ilíada, la Odisea, para que vean la descripción de los paisajes, ¿no? Con qué maravilla, con qué sentimiento, con qué expresión, con qué objetividad, ¿no? Relata toda esta obra literaria. Él era un aedo. En ese tiempo había aedo, había raxó, pero el aedo era el que creaba y recitaba, el raxó era el que copiaba. ¿Okay? Esa era la diferencia. La Ilíada es una obra
clásica, es una obra clásica que trata, pues, ¿no? Que trata de la cólera de Aquiles por haber sido raptada su esclava Briseida, mientras que la Odisea trata, ¿no? De toda la aventura, de toda la odisea que pasó Aquiles para llegar a su gran pueblo Ítaca y unirse, ¿no? Con su amor, ¿no? Con su amor con Penélope, ¿no? Y con su hijo Telémaco, ¿no? También hay, pues, otros personajes, como por ejemplo Poseidón, pues, Polifemo, etcétera, etcétera, etcétera. La Ilíada y la Odisea, ¿ok? Tenemos a otra especie épica, Cantar de Gesta. Cuenta las hazañas, cuenta las hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media, dice, por los caballeros de la Edad Media. Generalmente son leyendas heroicas de un héroe o de un pueblo. Acá hay que rescatar, acá, por ejemplo, acá hay que rescatar bastante a una obra importantísima, encaja perfectamente en esta especie, ¿no? Cantar de Gesta, que es el mío sí. El mío sí campeador, en algunos libros está solamente el mío sí, pero el mío sí campeador, su traducción sería mío es mí, sí señor, campeador, batallador, luchador. O sea que si lo traducimos sería mi señor batallador, mi señor luchador. Y él lucha, ¿por qué? Por la reconquista de España, ¿no? Por la reconquista de España, ¿no? Lucha con quién, con los invasores, ¿no? Y buscar la libertad y la reconquista de España. Por eso que él se le considera un gran héroe, ¿no es cierto? Un gran héroe. Su nombre verdadero fue Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Y esta obra, el mío sí, se caracteriza porque tiene tres partes o tres cantares. Uno es el destierro del sí, dos, las bodas de las hijas del sí, y tres es la ofrenda de Corpus, ¿no? El tema del mío sí es, es, recu es recuperar su honra, ¿no? Ya que el sí fue expulsado por una calumnia del rey, la envidia, la codicia. Y como este hombre era un personaje íntegro, honesto, trabajador, con muchos valores, nace la envidia, le echan la culpa, lo calumnian de tocar dinero del rey y lo expulsan. Pero después regresa y él lucha no solamente por su pueblo y la reconquista, sino que es tan honesto que lucha y siempre no se olvida de quién, de su rey. Humilde, sencillo, siempre a su rey, siempre a su rey, siempre a su rey. Por eso que él es admirado, ¿no? Admirado por todos, por su sencillez, por lo caballero que era y por los valores que impartía. Esta obra, El mío sí, también es una obra importante en la historia del castellano. ¿Por qué? Porque es la primera obra en idioma romance castellano. ¿Qué quiero decir? Que el castellano nace, y cuando nace el castellano, esta obra se imprime. Mira, en ese castellano naciente de ese entonces, en ese castellano naciente, nace. Entonces vamos a encontrar muchas palabras en el mío sí, vamos a ver muchas palabras que ahora, en la actualidad, han cambiado bastante. O sea que el castellano ha evolucionado, ha cambiado. Pero la obra nos queda como una evidencia de qué? Del castellano de entonces, de ese siglo XI. Como por ejemplo, ¿no? Fablo, en ese entonces, hoy día se dice hablo. Falcones, en ese entonces, hoy día se dice halcones. Cañado, en ese entonces, hoy día se dice candado. O sea que también tiene un valor lingüístico. Entonces, seguimos
Tenemos acá el mío sí. Mira, héroe de la Reconquista, no tiene poderes sobrenaturales, es un héroe épico, mira, épico. ¿Por qué? Porque sus cualidades humanas son superlativas. Qué interesante. Es un invasón. ¿Qué significa? Gana posición por méritos propios y no por derecho de sangre, de linaje, etcétera. Es virtuoso por sus cualidades humanas. Hombre comprensivo, piadoso, generoso, emotivo, fiel a los vínculos del vasallaje, justo, desinteresado y valiente. ¿Ok? El cantar del mío sí es un cantar de gesta. ¿Por qué? Porque cuenta las hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media y el sí es uno de esos caballeros que lucha por la reconquista de España. ¿Ok? Anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero, Edad Media, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance, mira, en una lengua romance naciente, ¿no? Naciente. Y destaca por el alto valor literario de su estilo. Está escrito en castellano medieval y es una obra muy antigua. Vamos a ver ahora otro género literario. El género lírico, el género lírico. El género lírico. Dice, abarca las obras en que predomina, dice, ¿no? En que predomina el mundo subjetivo o interno del escritor, como sentimientos, experiencias, emociones íntimas, etc. La mayoría está escrita en verso. La mayoría está escrita en verso. A ver, muchachos, acá. Por ejemplo, hay una poesía que escribí hace mucho tiempo, si pudieras conocerme. Dice, si pudieras conocerme un poco más, si pudieras entender por mi letra, sentir por su fondo la soledad de mi alma perdido en la nada. Imagino verte aunque no te vea, imagino tenerte aunque no te tenga. Todo, todo lo imagino. Lo único real es que te escribo y en ello mi voz de aliento, mi voz de pena. Muchos, muchos te amo, aunque despacio muera sintiendo tu indiferencia, leyendo tu carta fría. Si pudieras conocerme un poco más, si pudieras entender por mi letra, sentir por su fondo la soledad de mi alma, entenderías la soledad de mi cuerpo y el vacío de mi alma. Mira, expresión de sentimiento, mi pena, mi dolor, mi tristeza, mira. Ese es el género lírico. Ese es el género lírico. Expresión del mundo interno. ¿De quién? Del escritor. Yo estoy expresando mi pena, mi dolor, mi tristeza, mis sentimientos. Eso no está afuera, eso está adentro. Tú no lo ves. Eso está adentro. Yo soy el que sufro, yo soy el... Si estoy alegre, yo lo siento. Y todo lo que pasa adentro es subjetivo. Subjetivo. Todo lo que pasa afuera es objetivo. El épico es objetivo. El lírico es subjetivo. Ok, chicos, vamos a seguir. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora las especies líricas. Tenemos la oda. Y la oda es un poema para exaltar y elogiar un tema o asunto, ¿no? Elogia, exalta. La elegía es un poema melancólico producido por la muerte de un ser querido, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces, en el dolor, en la pena por la muerte de un ser querido, entonces, si yo escribiera algo, entonces sería una elegía, porque voy a hablar de mi pena, mi dolor por la muerte de un ser querido. La égloga, poema de carácter bucólico,
¿Y bucólico qué significa, profesor? Ah, bucólico significa que tiene que ver bastante con el campo, con la naturaleza, con la vida campestre de pastores, ovejas, en contacto con la naturaleza. A eso se refiere, ¿no? Y tiene como tema la naturaleza. Sátira, poema mordaz y burlesco, ¿no? Entre otros, tenemos la epístola, el himno, las rimas, el madrigal, etc. Y acá te he puesto, por ejemplo, una diapositiva, dice, ¿qué es la lírica? La lírica es un género literario en el que el autor, mediante la palabra, expresa sus sentimientos, anhelos, recuerdos, emociones, ¿no? Y da su visión del mundo. Todos los artistas se sirven de su sensibilidad artística y de un conocimiento técnico de su arte. Por ejemplo, esta pequeña poesía que dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Y al costado dice, y si es cierto que has dejado de quererme, yo te pido, por favor, no me lo digas. Mira el sentimiento, género lírico, interno, interno. Seguimos. Género dramático, ¿ok? Acá en el género dramático. Pertenece a este género todas las obras escritas con la finalidad de representarlas en un escenario ante un público. Entre sus elementos primordiales tenemos el diálogo, la acción, los actores, la mímica, la voz actoral, etcétera, para una mejor presentación, para una mejor presentación. Las especies dramáticas, la tragedia, el desenlace de la obra es trágico, o sea, el desenlace, o sea, el final de estas obras se caracteriza porque es trágico y los personajes mueren o sufren al enfrentarse sin éxito a su destino, a su destino. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey es una obra de Sófocles, ¿no? Es una obra de Sófocles, y Sófocles pertenece a la literatura Grecia, literatura antigua clásica de Grecia, y Sófocles, igual que Esquilo, que Eurípides, forman el triángulo del teatro, lo más hermoso que tenía Grecia, ¿no? El padre del teatro es Esquilo, y Sófocles es el que perfecciona el teatro en ese entonces. Grandes dramaturgos. Y él escribe Edipo Rey, y Edipo Rey termina en una tragedia horrorosa, porque él nace y el oráculo le dice a sus padres que este muchacho cuando crezca te va a matar y se va a apoderar de tu reino. Y el padre desesperado, ¿no? Agarra al hijo y lo manda a matar con un ciervo. Pero el ciervo se compadece y lo deja ahí y es criado por otra familia. Él crece, él crece, y en el camino, en el trayecto, lucha con su padre biológico, sin saberlo, lucha, y lo mata a su padre. Entonces, ¿cómo lo mata? Él se apodera de ¿quién? De su reino. Entra al reino de su padre biológico sin saberlo, se casa con su madre, ¿ok? Con Yocasta, sin saberlo, tiene hijos con su madre, Yocasta, sin saberlo, ¿ok? Pero después viene una peste, ¿no? Enfermedades, y él se preguntaba por qué, porque él era muy bueno. Empieza a indagar, a investigar y se da cuenta con su realidad. Y cuando Yocasta se entera de esto, se entera que era verdad, que era su hijo, Yocasta se ahorca. Y cuando Edipo va y ve a su madre y su esposa a la vez, la baja, llora, coge los prendedores de su vestido y se incrusta y se quita los ojos.
¿ok? De ahí viene otra obra que es Edipo en Colombia, otra cosa. Pero fíjate, ¿no? Lo trágico, ¿no? Lo trágico que es. Entonces tenemos acá a Edipo Rey, ¿no? Tenemos acá una obra, Romeo y Julieta, que yo sé que a todos los jóvenes les encanta esta obra, porque es romántica, aunque no pertenece al romanticismo, sino al Renacimiento. Es una obra con mucho sentimiento, donde dos familias, Montesco, los Capuletos, tienen muchas rivalidades, muchos odios, y este odio lleva, ¿no?, a los hijos. Ellos se casan a escondidas, ¿eh? Y se conocen, la primera vez que se conocen en una fiesta que hizo Julieta, se conocen y se enamoran, y a los pocos días se casan a escondidas. Hacen sus planes, pero bueno, una mala coordinación, uno se envenena, el otro llega, la cosa es que los dos al final mueren. Algo muy trágico. Seguimos. La comedia. La comedia tenemos acá, predomina lo gracioso, lo jocoso. Se presentan supuestos conflictos, situaciones falsas o personajes ridículos en su mayoría. En su mayoría el desenlace es feliz. Bueno, después de los conflictos, los problemas, lo ridículo de mucha gente, al final el desenlace se arregla el problema, se aclara las cosas y termina todos felices. Uno de los grandes costumbristas, uno de los grandes comediantes que tiene el Perú, es en la época del costumbrismo, ¿no? En la época del costumbrismo, que es Manuel Asensio Segura, padre del teatro peruano, padre del teatro peruano. Y él escribe, pues, Ñacatita, Ñacatita. Trata de una vieja chismosa, entrometida para sus beneficios personales. Y de cizañas, ¿con qué intención de ganar beneficios personales? ¿Okay? Pero daña a la familia. Va a la misa, se persina, se pone de rodillas, reza, implora, ¿okay? Pero sale de la misa y empieza su trabajo de meter cizaña, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ocasiona un montón de problemas con la familia, con los esposos, los hijos, porque, porque le dice que a la señora que le conviene casarse con Alejo, que es un viejo adinerado, y no con un muchacho pobre. Pero la chica quería mucho a este muchacho Manuel, ¿no? Pero al final se dan cuenta de todo y lo expulsan a la viejita Ñacatita, la expulsan y todo llega a la normalidad. O sea que tiene un final feliz, tiene un final feliz. Seguimos. Y Tartufo, que es de Molière, ¿no? Que es algo parecido. El drama. El drama es la expresión más fiel de la vida. ¿Por qué? Porque presenta acciones en las cuales los elementos dolorosos se mezclan con otros alegres y festivos, como se da en la vida real. Por eso que dice, ¿no? Es la expresión más fiel de la vida, tal como se da en la vida real, tal como se da en la vida real. ¿Okay? Y tenemos acá, ¿no?, a Félix Lope de Vega y Carpio. ¿Y quién es este personaje? Este personaje, Félix Lope de Vega y Carpio, es el autor de Fuente Ovejuna, ¿no? Es el máximo representante del teatro español, el máximo representante del teatro español, ¿no? Cuando hablamos del teatro español estamos hablando de la edad de oro de España, la edad de oro de grandes literatos, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿okay? Garcilaso de la Vega, pero Garcilaso de la Vega, el poeta, el español. No te confundas, Garcilaso de la Vega, el inca, él es el cusqueño, el peruano. ¿Ya? Los comentarios reales de los incas, Garcilaso de la Vega, peruano. ¿Okay? Y el otro es el español. Seguimos. El género narrativo. El género narrativo comprende todos los relatos de acontecimientos, tanto reales o conflictivos,
o ficticios, perdón, ubicados en un determinado tiempo y lugar. ¿Ok? Entonces, el género narrativo comprende todos los relatos de acontecimientos reales o ficticios ubicados en un determinado tiempo y lugar. Acá tenemos las especies: el cuento, la novela, la leyenda, la fábula, el mito, la crónica, la tradición, etc. ¿Ok, muchachos? Entonces, esto se caracteriza porque tú vas a narrar, vas a contar, ¿no? Algo que puede ser real o ficticio. Muchachos, y acá te pongo pues qué es el cuento, por ejemplo, qué es la leyenda, son los mitos, las fábulas, ¿ok? Los elementos de la novela, etcétera, para que tú puedas entender y comprender. Muchachos, por favor, la tarea, resolver la página 10, 11 y 12 de tu libro. Bueno, hazlo con paciencia, nos estamos poniendo al día en las clases, gracias por tu comprensión. Yo voy a subir otros videos más, pero hazlo con paciencia, por favor, no te desesperes. Yo comprendo y gracias por tu comprensión también. Ok, nos vemos. Chao.